Bueno, buenos días. Empezamos entonces la segunda jornada. Pasamos a un lado. Empezamos así la segunda jornada de intercambio científico y tecnológico. Eh, la cantidad posible de interacciones es proporciona el número de participantes, así que lo tenemos que aprovechar al máximo. Bueno, y bienvenida a la gente conectada, muchas gracias. Y gracias, Walter, por la charlita. Siempre quisimos saber de esto, por lo menos yo. Sí, escucho cosas de vaya, ¿vamos a hablar de algo de eso? Bueno, buenísimo. Bueno, Walter tiene mucha experiencia en estas cuestiones de reducción de imágenes, de fotometría, de espectroscopía, de uso de grandes telescopios. Así que, bueno, gracias de nuevo Walter, por la charlita. Y los dejo con él entonces. Bueno, ok. Supongo que se escucha. Sí, ok. Bueno, antes que nada, quería agradecer a los organizadores por haberme invitado a esta charla, que debo confesar que en un comienzo, después de haber dicho sí, doy la charla, instantes después dije, ¿cómo voy a llenar 40 minutos de charla de este, y bueno, así que por un lado fue un desafío, este, ya que estas cosas uno las hace automáticamente desde hace mucho tiempo. Eh, Así que bueno, ahí vamos. Eh, para empezar, vamos a poner algunas condiciones de contorno, ¿sí? Yo voy a hablar de reducción de imágenes y van a ser imágenes obtenidas con CCD. ¿Está bien? No voy a entrar en un detalle al respecto, pero solamente sepamos de que el CCD es un aparato que funciona de la siguiente manera. Llega un fotón, el fotón desprende un electrón y después hay una maquinita que cuenta electrones y genera un número que le llamamos ADU y en la jerga le llamamos cuentas. ¿Está bien? Entonces, las imágenes del CCD van a ser imágenes, podemos llamarlas tridimensionales, ¿no es cierto? Porque van a tener una coordenada X, Y que van a estar dada por los píxeles, ¿sí? Y con una coordenada Z, si se quiere, las cuentas, ¿bien? Los A. Eh, Esto lo cuento porque voy a hacer referencia tanto a píxeles como a cuentas de manera muy reiterativa, ¿bien? Y no vamos a hablar mucho más del tema sobre cómo se ven y cómo se generan las imágenes. Y otro detalle en cuestión, ¿sí? Es que esto va a ser para reducción de imágenes en el óptico. Bien, si los procesos de reducción de imágenes en otras bandas, ¿sí? Pueden incluir eh, algunos otros, quiero usar la palabra ruido porque todavía no hablo del tema, pero bueno, algunos otros procesos de reducción. ¿Sí? Entonces, esto por lo pronto vale para imágenes en la banda del óptico, digamos entre 3500 y 7500 amplios, para fijar una idea. Bien. Eh, en astronomía hay básicamente dos formas de obtener datos, dos principales formas de obtener datos. Uno que son las imágenes directas, que conocemos, ¿no? Pero hay mucha explicación al respecto, y otros son los espectros, ¿sí? Donde acá tenemos en esta coordenada, ¿sí? La dispersión de la luz, ¿sí? O sea, esta coordenada, la coordenada X, digamos, sería la longitud de onda, y
esta coordenada que está aquí sería la coordenada espacial. Entonces, cada una de esas linitas que aparecen ahí son el espectro de una estrella diferente. Bien. Sobre esto, yo no voy a hablar nada en esta charla. Bien. La reducción de espectros es un poco más compleja que la reducción de imágenes directas. ¿Okay? Entonces, nosotros solamente vamos a hablar de la reducción de imágenes directas. Bueno, las imágenes que yo voy a estar mostrando acá son de los instrumentos con los que trabajo y voy a mostrar de Gemini, de Casleo y de Bosque Alegre. Cuando quiera ejemplificar algo que sea muy notorio en alguno de los telescopios. ¿Sí? Entonces, en esta imagen, por ejemplo, esa liñita que aparece ahí, esa rayita, ¿sí? Eso no es un ovni, ¿no? Eso es un rayo cósmico. Bien. Eh, entonces, esto es algo que nos está alterando la imagen. No importa lo que es por ahora, ya lo voy a contar. Bien. Esta línea vertical acá, ¿sí? Eso es una línea mala del CCD. ¿Sí? O sea, acá eso nos está arruinando nuestra imagen. Bien. Este zócalo que aparece acá, donde claramente se ve que hay una disminución en la luz de fondo, ¿sí? Bueno, esto le pasa. O sea, esto es algo inherente a los CCD, ¿está bien? O sea, esta es una región mala del CCD, que ya la vamos a ir contando. Lo que quiero mostrar con esto es que esta es una imagen cruda, como le llamamos nosotros, es una imagen como sale del telescopio, ¿bien? Está afectada a simple vista por una serie de cosas. Esto que estoy mostrando acá, si ustedes se fijan, el fondo del cielo de esta región es diferente al de esta otra región. ¿Bien? Entonces, es otro ruido, ¿bien? Que tienen estas imágenes. Entonces, aquí en esta imagen ya vemos que hay una serie de cosas que nos están afectando, bien, nuestros datos. A lo cual nosotros le vamos a llamar ruidos. Entonces, lo que nosotros queremos es desafectar la imagen de ruidos. Y digo, ay, me fui. Y pongo la palabra manejables acá. Esa es una licencia que me tomé personal de poner esa palabra ahí. ¿Y por qué? Porque hay una serie de ruidos que son aleatorios, ¿está bien? Que uno no los puede controlar y eventualmente no los puede eliminar. Cuando digo eso, estoy pensando, por ejemplo, en lo que se llaman fringe, los flecos, que suelen aparecer en algunas imágenes. ¿Bien? Esos son aleatorios. Tienen que ver con la puesta a tierra de las cuestiones eléctricas, ¿no es cierto? Eh, Hay otro ruido, por ejemplo, que es el fantasma que queda después de tomar una imagen que satura el CCD. Yo voy a estar hablando de cosas que por ahí son muy técnicas, pero que entiendo que todos estamos familiarizados con ello. O sea, cuando digo que satura el CCD, no sé si hace falta que lo explique. El CCD tiene un umbral de cuentas, ¿bien? Un, un límite en el cual tolera la cantidad de fotones que llega. Si llegan más fotones, lo que se dice es que satura. Bien. Si eso pasa, este, en algunos CCD, bien, queda un fantasma, es decir, queda como una imagen ahí residual, por un tiempo, por algunos minutos. Bien. Es decir, una vez que uno obtuvo la imagen, bien, si uno quiere tomar una segunda imagen, le va a aparecer ese fantasma. Eso pasa en algunos casos. Entonces, por eso hablo de ruidos manejables. Y cuando digo ruidos, recién en la transparencia anterior mostré algunas cositas. Bien. Para nosotros ruido, por ahora, y antes de ir detallándolo, podemos aceptar que son todo aquello que nos perturbe nuestra imagen de ciencia. ¿De acuerdo?
Entonces, la primera pregunta que uno puede hacerse es el por qué necesito desafectar mi imagen de estos ruidos. Bueno, resulta que si uno tomó una imagen es porque quiere hacer alguna medición, ¿de acuerdo? Entonces, lo más común, pero por lejos, más del 90% de los casos, en astronomía, en una imagen directa, lo que nosotros queremos es medir la cantidad de luz que llegó de algún objeto, ¿sí? Eh, Medir la cantidad de fotones, en definitiva. Y si tenemos una serie de ruidos que están involucrados en nuestra imagen, bien, esos ruidos se van a transformar en cuentas. Bien, entonces ese número de cuentas nos va a perturbar, nos va a dar un resultado erróneo sobre la cantidad de fotones que ha llegado del objeto. ¿Está bien? Entonces nosotros queremos tener una visión realista de la cantidad de fotones que nos llegó de un determinado objeto. ¿Sí? Entonces por eso es que nosotros queremos desafectar la imagen de estos ruidos. Bien. La segunda pregunta que uno puede hacerse es ¿quién los produce? Bueno, el gran generador de ruidos es el mismo CCD. Así como es el generador de imagen, también es el generador de ruidos. Eh, Otro generador de ruido es la mismísima óptica del telescopio, ¿de acuerdo? Y otro generador de ruido es que son los rayos cósmicos, que ya voy a hablar del tema, que ya voy a hablar del tema. Ahora bien, ¿qué necesitamos para hacer una reducción de la reducción de nuestras imágenes? ¿Qué necesitamos? Por lo pronto un software, ¿bien? Y esto que parece algo muy naif, lo que estoy diciendo, ya van a ver que tiene sus ribetes. Además del software, vamos a necesitar imágenes de calibración. O sea, estoy pensando en que uno toma su imagen de ciencia y además necesita imágenes de calibración. ¿Sí? Y además necesitamos conocer algunos datos del CCD. Acá podría haber puesto solamente eso, pero me atreví a poner la palabra actuales y ya voy a contar el porqué. Bien. Y finalmente, eh, algo insoslayable, ¿sí? Que son los criterios personales. ¿De acuerdo? Eso va a estar presente desde el mismísimo inicio del proceso de reducción hasta el final, en innumerables situaciones. Y ya vamos a ver hacia el final de la charla cómo influye todo eso. Bien, pero es un detalle grosso, ¿no? A tener en cuenta. En cuanto a los software de reducción, bueno, hace algún tiempito, no muchos años, los software de reducción para astronomía eran dos, LiDAR y Midas. LiDAR usaban la gente en Estados Unidos y Midas la gente en Europa. Nosotros comenzamos a usar LiDAR, ¿quién sabe por qué? La cuestión es que cuando fuimos aprendiendo a lo largo de la carrera, la gente siempre usó AIRA y yo también enseño a mis alumnos AIRA y eso se mantiene y se perpetúa en el tiempo. ¿Está bien? O sea, a nadie nunca jamás se le cruzó por la cabeza incursionar en Midas. Eso hace algunos años atrás. Resulta que AIRA dejó de tener soporte hace algún tiempito. Bien, apareció una actualización más bien en la presentación del software, no en sus algoritmos, que es Pyra y que está basado en Python. ¿Está bien? Y resulta que también ha quedado sin actualizar, sin soporte. Bien. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Algo que hemos estado charlando hace poquito tiempo con los colegas. Y el problema es que en algún momento las cosas van a dejar de funcionar. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque el PyRAP, como está sin soporte, no se va a ir actualizando. El PyRAP está hecho en una versión de Python.
y las versiones de Python se van actualizando. Entonces, en algún momento, ese PyRap va a dejar de funcionar porque tenemos una actualización de Python que ya no la reconoce. Bien, entonces, el problema es algo grave, ¿no? Lo que está pasando actualmente es que los grandes telescopios desarrollan su propio software de reducción específico, ¿sí? Tenemos este periférico, o sea, un determinado aparato que se adosa al telescopio, y la gente que desarrolló ese periférico desarrolla paralelamente el software de reducción, lo cual uno podría pensar es un gran lío. Si yo voy a estar usando 4 o 5 periféricos, tengo que andar aprendiendo a usar 4 o 5 software. No, bueno, eso no pasa. No pasa porque uno con suerte, con toda la furia, usará 2 o 3 periféricos. ¿Está bien? Así que no más que eso. Entonces, por eso no es un grave problema. Pero sí, para nosotros, por ejemplo, que somos usuarios de Casleo, que es el telescopio más grande que tenemos en la Argentina, no se va a desarrollar un software de reducción de imágenes, al menos no en un plazo corto de tiempo. ¿Está bien? Entonces, para ese tipo de datos no queda otra que usar AIRA. Pero AIRA en cualquier momento deja de funcionar. Bueno, ahí está. Es un problema que estamos enfrentando. ¿Sí? Y últimamente se empezó a ver en los papers frases de este tipo, ¿está bien? Donde la gente comienza a desarrollar sus propios software de reducción de imágenes. Algo que para mí, o sea, yo quedé horrorizado cuando vi este tipo de cosas, pero empezaron a aparecer muy frecuentemente y la gente las aceptó. Así que bueno, parece que no hay que hacer tanto espamento cuando alguien desarrolla su propio software de reducción. ¿Bien? Ahora bien, vamos con el tema de las imágenes de calibración. Acá solamente les presento los nombres, después hablaré un poquito más sobre cada uno de ellos. Entonces, vamos a tener bias, dark, flat, una máscara de píxeles malos y eventualmente, y por eso ahí dejo un gap, eventualmente vamos a necesitar imágenes de estrellas estándar. Bien. ¿Cuándo tomarlas a estas imágenes de calibración? Bueno, lo ideal es tomarlas en el mismo momento en el cual uno va a hacer sus observaciones de ciencia. ¿Sí? Uno podría decir, el CCD es muy estable, yo puedo usar los bias de la semana pasada sin ningún problema. Ok, quizás sí, pero ¿qué necesidad? Bien. Lo óptimo es tomarlos en el mismo momento en el que se hace la observación. ¿Por qué? Porque las cosas pueden cambiar con el paso del tiempo, y de hecho cambian. Por ejemplo, el flat. El flat es algo muy delicado. ¿Sí? Ya voy a contar el por qué. Pero usar un flat de unas noches anteriores no es aconsejable. Salvo de que, bueno, qué sé yo, cuestiones eventuales, que por motivos X yo no pude tomar los flat esta noche y voy a usarlos de la noche pasada. Y bueno, si no queda otra hay que hacerlo. Es mejor que nada. Pero lo ideal es que estas cosas, estas imágenes, deban ser tomadas en el mismo momento de la misma, el mismo día, ¿sí? En el cual se hacen las observaciones. Bueno, en cuanto a los datos que uno requiere del CCD, el CCD viene de fábrica con una serie de especificaciones. Bien. Y a la hora de reducir nuestras imágenes, hay algunos algoritmos que necesitan, ¿sí?, algunos datos del CCD, como es, por ejemplo, y digo por ejemplo porque después voy a contar algunas otras cosas más, la ganancia y el ruido de lectura. ¿Bien? Estas son cosas que dependen del CCD, del fabricante. ¿Sí? El fabricante del CCD las determina y las pone en su mano. ¿Sí? Esos dos parámetros cambian con el tiempo. Uno podría preguntarse cuánto.
muy poquito, o sea, de un año al otro no cambia prácticamente nada. ¿Está bien? Ah, entonces uso la del fabricante y listo. De vuelta, hay que ser prolijo. ¿Está bien? Y esa es la filosofía de la parte de reducción. Y ya la voy a contar hacia el final. ¿Sí? Si yo puedo determinar la ganancia del ruido de lectura, o lo hace el mismísimo observatorio, que es lo ideal, entonces uno tiene que usar esos datos lo más actuales posible, independientemente de que el cambio que puede haber sufrido este par de parámetros en 1, 2, 3 años sea insignificante. ¿Sí? Es una cuestión de prolijidad. ¿Bien? Bueno, estos son dos parámetros que el trim y el overscan que en los observatorios, digamos, grandes, eh, vienen en lo que se llama el header de la imagen. Eh, las imágenes astronómicas vienen, por un lado, esa imagen 3D que yo les conté al comienzo, con las coordenadas X, Y el número de cuentas, vienen con otro archivo, digámoslo así, que nosotros le llamamos header, ¿bien? Donde ese archivo contiene un montón de información, ¿sí? Un montón de información. Dentro de esa información que tiene ese archivo están los datos del CSV. Por ejemplo, el trim y el overscan. ¿Qué quiere decir el trim? La parte que yo voy a cortar de la imagen. ¿Y por qué la voy a cortar? La voy a cortar porque en esa región ya el fabricante del CSV sabe eh, de que la imagen no es buena. ¿Sí? O sea, que el CSV tiene un algo ahí, bien, ¿qué hace? Ya lo vimos en la imagen acá. ¿Está bien? Entonces, el fabricante del CSD ya sabe que tenemos esta parte que está acá, entonces ellos, con un cierto criterio, dicen, bueno, vamos a cortar la imagen por acá, o por acá, o por donde sea. ¿Bien? Entonces, eso ya viene grabado en el header de la imagen. ¿Está bien? Y por otro lado, lo, lo tenía. Y por otro lado, lo que es el overscan. No voy a entrar en ningún detalle sobre lo que es el overscan, ¿sí? Pero solamente les voy a decir de que ese es un dato que aparece frecuentemente en el header de la, de la imagen. Si estos dos datos no aparecen, como en el caso de Casleo, por ejemplo, pues bien, uno los tiene que ir y medir. ¿De acuerdo? En este caso, si yo tengo esta imagen, bien, entonces voy acá, mido, a ver hasta qué lugar la imagen parece razonable y digo, decido cortar por acá. Y ese decido lo digo de manera deliberada. Acá estoy usando un criterio. ¿Sí? Si viene otro operario de reducir imágenes a reducir esta imagen, dice, a mí en realidad me gusta un poquito más arriba. ¿Está bien? Corta más arriba. ¿Sí? Un criterio. Bien. Y ya vamos a ver en qué influyen todas estas cosas. El overscan, ¿qué es eso? Es como un zócalo de cuentas. ¿Está bien? Y que depende de la fila o de la columna. O sea, depende de cómo lee el CCD. Si lee por fila o si lee por columna. ¿Está bien? ¿Cómo se identifica? Pues bien, acá cuando uno hace un corte, en este caso a lo largo de una columna, porque son líneas, bien, uno identifica esta estructura. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está el overscan, uno va, lo mide, ¿sí? Y se lo pone al software de reducción para que después se haga un determinado ajuste sobre eso. No voy a entrar en ningún detalle sobre este tema. Bien, o sea, no voy a entrar en detalle sobre cómo reducir. ¿De acuerdo? Bueno, este es un ejemplo del header. Bien, este es un ejemplo de un header sobre una imagen de Casleo. Eh, Recuerden, Casleo es el observatorio más importante que tenemos en nuestro país. Y este es el header de las imágenes que salen. Bastante elemental, bien, no tiene ningún dato del CCD, por ejemplo, no habla del trim y del overscan, eso uno lo va a tener que medir
propias imágenes. Bien, y tiene algunas otras información como las coordenadas del telescopio, la hora y demás. Pero bueno, lo muestro como un ejemplo para ver cómo se presenta el header. El header de imágenes de Gemini, por ejemplo, es unas 20 veces el tamaño de este. ¿Sí? Tiene muchísima más información. Así es que bueno, entonces ahora veamos cómo son las imágenes de calibración que vamos a necesitar. La primera de ellas, quizás la más elemental, es el bias, ¿sí? Y que le llamamos el ruido de lectura. ¿Sí? La imagen se ve de esta manera, como si tuviéramos un televisor cortado. Bien. Y esa imagen se toma con el obturador cerrado y no llega luz al CCD, o sea, solamente se lo hace leer al CCD. Bien, entonces una imagen que solamente lee, ¿de acuerdo? No llega fotones ahí. Cuando uno hace un corte, bien, en alguna fila, en una columna, lo que ve es esto que está acá. Bien, noten que está todo subido a 280 cuentas, más o menos. Bien, eso es el overscan. Ese es el overscan en esta columna. ¿De acuerdo? Y el bias es esto, ese ruidito que está ahí. Es, dos cosas. Que se las puede eliminar al mismo tiempo. Bien. Bueno, ya conté lo que es. Ya habíamos hablado de cuándo tomar los bias. Ahora, una pregunta que uno puede hacerse es, ¿cuántas imágenes de bias tomar? Y bueno, si uno dice de que son bastante rápidas de tomar, y es gratis, no cuesta nada, dame 20, 30, cuanto más mejor. Es cierto, cuanto más mejor, pero tampoco me voy a pasar toda la tarde tomando bias, ¿bien? Porque después lo uso en una sola vez y los borro. ¿Sí? Entonces, uno toma un número razonable, ¿bien? De acuerdo a la experiencia que uno haya tenido con determinado telescopio. Por ejemplo, en Casleo yo uso 20 vallas de manera regular y ya ni me pregunto el por qué. Bien. Este, en Gemini, por ejemplo, como ya te conté en algún momento, los vallas son muy estables, entonces con usar 4, 5, 6 vallas es suficiente. ¿A quién le aplico esta corrección? Bueno, esta corrección se le voy a aplicar a todo el resto de las imágenes. Los dark, los flat, las imágenes de ciencia y a las imágenes de calibración si que las voy a usar. ¿Y la corrección cómo se hace? Bueno, uno agarra todas estas imágenes de vallas, si uno toma 20, las combina. ¿De qué manera? Bueno, hay varias opciones. Puede utilizar el promedio, puede utilizar la moda, puede utilizar la mediana. ¿Y de qué depende? Depende de quién vaya a reducir. Quien vaya a reducir tomará la decisión de qué operación va a utilizar para combinar. Y ahí estamos hablando de otro criterio. ¿Está bien? Y el criterio que utilice el reductor A y el reductor B son totalmente válidos, ¿sí? Uno no los puede cuestionar. La corriente de oscuridad, lo que nosotros llamamos el DAR. ¿Qué es eso? Bueno, resulta que el CCD, por el hecho de estar caliente, desprende fotones, desprende electrones. ¿Está bien? Es por eso que los CCD están fríos, ¿sí? Y ese es un gran problema para los CCD, porque no solo tiene que estar frío, sino que tiene que estar frío a una temperatura constante. Y eso no es algo muy fácil de lograr, ¿no? Por ejemplo, en Casleo se utiliza nitrógeno líquido. Los CCD digamos, que no son profesionales, los CCD aficionados, utilizan algún sistema eléctrico para enfriarlo, que no es muy bueno, ¿sí? Y eso que no es muy bueno, ¿qué quiere decir? Y bueno, que no la mantiene constante, tiene ciertas variaciones, ¿sí? Los CCD profesionales, ¿sí? Tienen mucho cuidado con este tema, y en esos CCD la corriente de oscuridad es prácticamente insignificante.
la imagen como se ve y es como si fuera un bias. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo que hacemos es tomar una imagen, ¿sí? Con el obturador cerrado, ¿sí? De 15 minutos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la única manera de que aparezcan cuentas ahí es de que se generen por cuestiones térmicas. ¿Sí? Así, por el mismo hecho de estar caliente, el CCD hace que se desprendan electrones y esa maquinita que convierte electrones en ADU los cuenta, sabe dónde viene. Esa maquinita los cuenta igual. Bien. Entonces, cuando nosotros le restemos el bias a nuestro dark, nos van a aparecer algunas cuentas que no son cero. ¿Sí? Y eso es porque se han desprendido electrones por cuestiones térmicas. Bien. ¿Cuántas imágenes tomaron? Bueno, esto es un poco más delicado porque uno tiene que tomar una imagen medianamente larga para que pueda haber una correcta oscuridad apreciable. Así que algún 15 minutos, ponele. ¿Y cuántas imágenes? Y por lo menos 3. ¿Por qué? Porque yo después las quiero combinar. Bien. Y ese número 3 no es cabalístico, sino que tiene un... no sale la palabra. Pero el punto es que, si ustedes se fijan en este lugar, por ejemplo, ahí aparece un píxel blanco. ¿Sí? Los píxeles blancos, como ven acá en esta escala de colores, son los que tienen más cuentas. Y eso quiere decir que hay un rayo cósmico. Bien, entonces dark puede aparecer no, aparecen los rayos cósmicos. Y yo no quiero que aparezcan. Entonces, ¿cómo hago para eliminarlos? Combino 3, 3 o más, pero lo mínimo es 3, para para hacer una buena eliminación de rayos cósmicos. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo voy a obtener lo que llamamos un bias master, ¿bien? Que es el que voy a utilizar para esta corrección de mi imagen. ¿De acuerdo? ¿A quién se lo aplico esto? A las imágenes que quedan. ¿La imagen de quién? La imagen, la señal de cada del lado izquierdo del sensor. No sé si estaremos hablando de esta que estoy mostrando acá o del anterior. Sospecho que puede ser de esto que está apareciendo aquí, ¿no es cierto? Este, Eso puede ser porque este que está acá es un bias crudo, ¿sí? Que lo puse a propósito que sea crudo, ¿no? Entonces, este dark no ha sido pasado por el trim todavía. O sea, yo todavía no le he recortado la parte mala del CCD, ¿de acuerdo? Si es que nos referimos a esto. Espero que eso haya aclarado la duda. No sé. Un corte. Eso es el overscan. ¿Sí? Al overscan se le puede ajustar una recta, una parábola, hay que verlo.
y ajustarle lo que uno considere, ¿no? O sea, ese es el zócalo que yo llamé, ¿sí? Sigamos. Estamos en a qué le aplicábamos esta corriente de oscuridad. Bueno, entonces uno va a agarrar esos 3 o 4 dark, los va a combinar, va a tener un dark master y eso se lo va a restar. Y acá estoy contestando a cómo hago la corrección. Se lo va a restar al resto de las imágenes. Le hace imagen de ciencia, flat y imágenes de calibración si es que va a utilizar. Bueno, esta es una imagen puesta muy adrede. ¿Sí? Esta es una imagen de un Dark Master obtenido con el telescopio de, bueno, en realidad con el CCD de Bosquet. Esto que aparece, parece todo nevado, eh, son píxeles no lineales. ¿Está bien? Y eso son cosas bastante molestas. ¿Sí? Como verán acá hay un montón, pero eso está hecho a propósito porque yo he contrastado mucho la imagen para que salieran justamente. Bien. ¿Qué son los píxeles no lineales? Bueno, recordemos el CCD, el reticulado de píxeles, ¿sí? Entonces, pensemos en un píxel, llega un fotón y debería desprender un electrón, ¿sí? Llegan 100 fotones, debería desprender 100 electrones. Fantástico si funciona así. Bueno, en píxeles no lineales no funciona así. En los hot pixel lo que pasa es que llegan 100 fotones y acusa 200, acusa 300, acusa mucho más de lo que le llega. A veces mucho más, a veces solamente mucho. Y también hay píxeles que son al revés, que son fríos, ¿sí? Que le llegan 100 fotones y acusa que le llegó 20. ¿Sí? Entonces, esos píxeles que son no lineales y que en el caso de los CCD, que no son CCD profesionales, hay muchos. ¿Bien? En el caso de los CCD profesionales son muy poquitos, ¿sí? Entonces no es grave, ¿sí? Pero en el caso de los CCDs que son de aficionados, el problema es grave. Entonces hay que tener mucha precaución y identificarlos para después poder corregir. ¿Cómo se los identifica? Bueno, hay dos maneras y depende del usuario. Yo prefiero tomar 3 dark, por ejemplo, combinarlos y ahí los identifico. Bien. Otra opción es tomar flat de exposiciones largas, por ejemplo, 3 flat de exposiciones largas y 3 flat de exposiciones cortas, combinar esos 3 flat y después hacer el cociente entre el flat de exposición larga y el flat de exposición corta, y uno debería ahí poder identificarlos. Bien, como no son lineales, bien, entonces el cociente no debería dar un número constante, sino que debería dar números muy altos o números muy bajos, dependiendo si es un píxel caliente o un píxel frío. ¿Sí? Entonces uno tiene que armarse un archivo TXT con las coordenadas XY en el cual se encuentra el píxel que no es lineal. ¿Sí? Bueno, esta pregunta no corresponde acá. ¿A quién le aplico esto? Bueno, al resto de las imágenes. Le hace los flats, las imágenes de ciencia y las imágenes de calibración. ¿Y qué quiere decir que se lo aplique? Bueno, que armo ese archivo TXT, que es lo que llamamos la máscara, se lo damos al software de reducción y el software de reducción lo que hace es, en ese píxel, va a reemplazar el número de cuentas que tiene por un promedio del número de píxeles de alrededor. ¿Sí? Es un trabajo de hormiga, pero lo hace una computadora, así que no es tanto problema. Y la imagen queda un poco mejor. ¿De acuerdo? Bien. Los flats. Esto, a mi criterio, es quizás la corrección más importante con la llave. ¿Sí? Eh, ¿Es flat o imagen de campo plano? ¿Sí? Ya voy a contar por qué. Fíjense algunas cosas que quiero notar antes de empezar. Esto que aparece acá, por ejemplo, que es lo mismo que lo que aparece ahí, que es lo mismo que lo que aparece acá o acá.
que parecen como una argolla, ¿sí? Eso son suciedades que tiene el espejo primario del telescopio, ¿sí? Y que están desenfocadas. Pensemos en un grano de arena, por ejemplo, para fijar ideas. Y estas cosas pueden pasar de un día para el otro. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, es que yo le digo que las imágenes de observación tienen que ser tomadas el mismo día de la observación. ¿Bien? Porque esto puede cambiar. ¿De acuerdo? Por otro lado, fíjense que la parte central de la imagen está más iluminada que los bordes. ¿Bien? Esa es otra cosa. Entonces, ¿qué vamos a estar corrigiendo con un flap? Bueno, por un lado, la iluminación del CCD. Como dije recién, la parte central está más iluminada que los bordes. ¿Y eso por qué? Bueno, eso es por la misma óptica del telescopio. Esto es un efecto negativo. Esta es la parte central, hacia donde está apuntado el telescopio, donde está el eje óptico, y si yo me aparto algunos segundos de arco, hasta un par de minutos, de acuerdo a lo que dice el campo del CCD, entonces la cantidad de luz que llega va a estar multiplicada por el coseno de esos minutos, 2 minutos, de acuerdo a cuánto mejor. ¿Bien? Por eso es que la intensidad del chat está yendo hacia el borde. Entonces yo en el chat voy a corregir eso. Bien. Entonces eso es lo que voy a estar aplanando el campo. ¿De acuerdo? Por otro lado, también voy a corregir estas cosas que aparecen acá. Porque acá está llegando menos luz que la que debería. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay algo en el espejo que lo está obstruyendo. Y por otro lado, ¿sí? Y quizás sea la parte más menos importante, si se quiere, es la variación píxel a píxel de los del CCD. Es decir, el píxel A y el píxel B está uno al lado del otro. A los dos les llegaron 100 fotones y uno contó 100 y el otro contó 98. No es que sean no lineales, no. Siempre que hay una variación píxel a